Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 5 de noviembre de 2024. Un día más, como me imagino que ya se imaginan, pues tenemos que empezar a hablar de la situación que se está viviendo en la zona más afectada por la DANA, en la Comunidad Valenciana. Hoy es martes y por lo tanto ya había Consejo de Ministros y era una oportunidad estupenda para que el Gobierno respondiera a una de las preguntas que más están haciendo las personas afectadas por esa tragedia climatológica, y no solo las personas afectadas, sino también todos los ciudadanos de este país que hemos asistido con verdadero horror a las escenas trágicas que se están viviendo en la comunidad más afectada. La pregunta es: ¿por qué el Gobierno, si estamos ante la mayor tragedia natural de nuestra historia, no decretó el estado de emergencia, el estado de alarma? Esa es una pregunta que desde hace una semana, porque hoy se cumple una semana desde que la DANA empezó a descargar toda su furia, se ha hecho infinidad de veces y nunca hasta ahora, tampoco a partir de ahora, como verán enseguida, hemos podido encontrar una respuesta satisfactoria. Yo creía que iba a ser la ministra portavoz del Gobierno la encargada de tratar de dar una explicación, pero ha sido el propio presidente del Gobierno el que, después del Consejo de Ministros, ha comparecido en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa para dar cuenta de todo lo que le interesaba. ¿Por qué? Pues básicamente, permítanme que se lo diga de una manera descarnada, yo creo, es una opinión personal, por supuesto, pero porque como él tiene que vender muchas ayudas, él tiene que colocar la medalla. Entonces aquí está el Gobierno de España, a lo mejor no ha estado en los peores momentos de la crisis, a la altura de las circunstancias, ellos no lo reconocen. Yo creo que es un poco el planteamiento, el contexto en el que se produce esta comparecencia del presidente del Gobierno. Ahora, sin embargo, a la hora de arrimar el hombro, ya verán ustedes cómo el Gobierno va a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, el interés mayúsculo, el interés fundamental, prioritario del presidente del Gobierno era ese, es decir, vender todas las ayudas, todo el esfuerzo económico que el Gobierno va a hacer a partir de ahora para tratar de ayudar a la Comunidad Valenciana y a las personas afectadas y a las empresas afectadas. Pero había una pregunta, como les decía al instante, que estaba sobrevolando toda esa rueda de prensa y que todavía sobrevuela el ánimo, la cabeza de muchos ciudadanos de nuestro país. ¿Por qué no se decretó el estado de emergencia? Bueno, pues esta es la primera aproximación de Pedro Sánchez a la respuesta a esa pregunta. El Gobierno de España en esta crisis entiende que no hay minuto que perder, que cada segundo es oro, y que, por tanto, entrar en una situación de sustitución de la administración, en este caso territorial, tan importante como es la administración de la Generalitat Valenciana, sería restar eficacia a la acción y a la respuesta de los poderes públicos. Sorprende esta respuesta. O sea, que ellos no lo hicieron porque si tenemos que sustituir la gestión de una persona por otra, pues eso nos va a hacer perder tiempo. Si analizamos todo lo que ha estado ocurriendo desde hace una semana, vemos cómo de repente una administración que no tiene los recursos necesarios a su alcance los va pidiendo poco a poco, a la medida que los va descubriendo, los tiene que tramitar, los tiene que pedir, se tienen que ejecutar. Yo creo que el proceso es bastante más lento, por lo menos esa es la experiencia que a mí me viene a la cabeza. Y sin embargo él está vendiendo, el presidente del Gobierno, quiero decir, que por razón de eficacia, para economizar tiempo, no se procedió a la sustitución de una administración por otra. Ahí lo dejo, cada uno que llegue a la conclusión que quiera. Y luego, además, ha hecho una segunda afirmación que no deja de ser muy llamativa. Y además, oiga, el mensaje del presidente del Gobierno, Partido Socialista Obrero Español, como ustedes saben de sobra, es, y la gestión que está haciendo la presidencia, la Generalitat de Valencia, desde el punto de vista del Gobierno, es bastante buena. Desde el Gobierno de España tenemos todo el respeto, todo el reconocimiento a la encomiable labor que están haciendo los servidores públicos de la Generalitat Valenciana, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Todos somos Estado. Y todos hemos estado a la altura, según deduzco yo de las palabras del presidente del Gobierno. Es decir, no cabe hacer mucha autocrítica. Las cosas se han hecho bastante bien, se ha economizado tiempo y además se ha descargado la responsabilidad de tomar decisiones en una administración, la valenciana, que, como ustedes acaban de escuchar, pues lo ha hecho razonablemente bien. De ahí que un periodista, además del diario El País, Carlos Cue, en la rueda de prensa le haya preguntado al presidente del Gobierno esto. Una respuesta a la gente que se pregunta qué falló y por lo menos si cree que los ciudadanos merecen una disculpa y una asunción de responsabilidades por esos errores.
¿Qué mecanismos hay para que, si algo falla, se pueda arreglar? Yo no voy a entrar en debates políticos. Permítame que lo diga. Tiempo habrá, tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso de los Diputados, de saber exactamente cómo mejorar los sistemas de protección civil y dónde también están las responsabilidades de cada cual en este aspecto. Pero yo sí le puedo garantizar, Carlos, a su pregunta, que el Gobierno de España estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud del desafío colosal que esta Dana nos está dejando. Desde el minuto 1 el Gobierno estuvo preparado para dar una respuesta proporcionada a las calamidades de la Dana. Esto es lo que dice el presidente del Gobierno. Yo me pregunto si el presidente del Gobierno tiene gente que le diga, oye, que el clima de opinión que hay en las zonas afectadas no es el que tú estás tratando de trasladar. Es decir, que si estás contento con la actitud del Gobierno, estás viviendo en Marte. Que en este planeta no se tiene esa visión de la gestión del Gobierno, en absoluto. Es más, una semana después, todavía uno se da un paseo por las zonas más afectadas por la Dana y lo que detecta es un malestar en la calle bastante notable. Ángels Hernández, que es, como ustedes saben, una de las periodistas que trabajan en este programa, está en uno de los pueblos afectados, en este momento en Catarroja. Y ha estado durante todo el día, luego tendremos oportunidad de hablar con ella a largo y tendido a propósito de lo que está viendo y de lo que la gente está comentando. Pero cuando antes hablaba con ella por teléfono me decía, si hay algo que espontáneamente sale a relucir en las conversaciones de todos los vecinos de Catarroja, que es el pueblo en el que he estado, es un malestar supino, mayúsculo, con el Gobierno. Ángels Hernández, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estáis? Con el Gobierno de Sánchez, no con el Gobierno de Amazon, además, una cosa muy curiosa. Llevo aquí desde las 10 de la mañana, nadie me ha nombrado Amazon, todo el mundo me dice que dónde está el Gobierno, dónde está Sánchez, que por favor coordinación, orden, y hay muchísima tensión. De hecho se escuchan gritos con faltas de respeto importantes hacia Pedro Sánchez y es muy desgarrador. Bueno, luego tendremos la oportunidad de que nos cuentes algún detalle, no me parece hasta lo más importante. ¿Cómo has encontrado a la gente? Es decir, evidentemente enfadada, eso ya me lo has dejado claro, pero desde el punto de vista de lo que es la reconstrucción de su vida diaria, ¿has notado algún...? Llegan los Electric Freedom Days, la oportunidad que esperabas. Solo este mes, la mejor promoción del año. Hasta 10.000 euros de descuento en la gama 100% eléctrica, híbrida e híbrida enchufable en coches de entrega inmediata. Entra ya en jeep.es. ¿Cómo es comprar tu primera criptomoneda en Kraken? Imagínate que te paras en un food truck que nunca habías probado antes. ¿Te vas a pedir el plato más raro y caro? Pues no. Mejor empezar por una opción más simple y segura, algo más baratito. Esa es la forma de operar con Kraken. Elige entre más de 190 activos y empieza a operar a partir de 10 euros. Fácil. Entra en kraken.com y descubre el potencial de las criptomonedas. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en kraken.com/aviso legal. ¿Un avance con respecto a días anteriores? Nada, están desconsolados. De hecho, el problema está en que pasan los días, la cosa no mejora y la esperanza va decayendo. Están igual de trabajadores que el primer día porque la gente no para, porque son los únicos que están. De hecho, no hay casi efectivos ayudando, pero ahora sí que se nota el bajón emocional de los vecinos que no ven mejoría. Bueno, tendremos la oportunidad, Ángeles, luego, cuando terminemos esta fase inicial del programa, eso de las 4:30, de hablar y entrar en detalle para que nos cuentes qué conversaciones has tenido, qué testimonios has podido recoger y cuál es la conclusión a la que podemos llegar después de tu experiencia de las últimas horas. Pero es muy interesante que el presidente del Gobierno tenga, pues no sé, algún testigo en la zona que le diga la verdad, le diga, oye, que bájese la tierra, que si tú crees que el Gobierno estaba a la altura de las circunstancias, debe ser el único, porque desde luego en las zonas afectadas no hay ningún ciudadano al que hayamos oído los medios de comunicación que esté relativamente satisfecho o contento con la gestión del Gobierno. Claro, él probablemente vive en otro país, mentalmente hablando, y lo digo de verdad. No sé si ese es un problema que tenga fácil solución, pero me parece que esa es una realidad bastante indisimulable. La prueba está en que en esa rueda de prensa que les estoy contando, después del Consejo de Ministros de hoy, le han preguntado por los incidentes del pasado sábado en Catarroja, cuando mucha gente le increpó.
A él, al rey y a Mazón. Él se fue, el rey aguantó el chaparrón. Bueno, pues le han preguntado por eso. Y él ha insistido en dos cosas que me parecen muy llamativas. En primer lugar, otra vez, aquellos que de verdad mantuvieron una actitud indeseable eran elementos de extrema derecha. Y luego, sin que nadie le pregunte, nos cuenta que él está muy bien, que él ha salido muy bien, que no nos preocupemos, que gracias por preocuparnos por su estado de salud. Escúchenlo. Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible. Yo lo que quiero decir es que estoy bien, que agradezco las muestras de solidaridad, pero que el Gobierno y yo mismo estamos a lo que estamos. Estamos en lo importante. Estamos en proteger a la gente y dar respuesta a sus necesidades, que son muchas y muy urgentes. Yo me alegro de que esté bien, lo digo de verdad, sin ningún tipo de empacho. De verdad, no le deseo ningún mal, pero es que no le habían preguntado por eso. Le habían preguntado por cómo vivió usted los incidentes del pasado sábado en Paiporta. Esa es la pregunta. Es decir, ahora, tampoco crean ustedes que se preocupó en decir cómo podía estar Mazón, que aguantó más tiempo el chaparrón que él, o los Reyes, que ya hemos visto en todas las imágenes que estuvieron ahí al pie del cañón, tratando de tranquilizar a la gente que estaba, yo creo que razonablemente fuera de sí. Porque motivos tenía y además para estarlo. Pero bueno, es Sánchez y su manera de vivir la realidad que estamos manteniendo. Saben ustedes que durante todos estos días el que más se ha empeñado en pedir que se declarara el estado de emergencia, e incluso en contra del criterio de Carlos Mazón, ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ayer mismo, en una comparecencia muy solemne, volvió a decir que no entendía cómo no se había podido declarar el estado de emergencia. Le han preguntado a Pedro Sánchez por eso. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Sánchez? Esta. Los discursos diferentes que en este caso tiene la Generalitat Valenciana y que tiene el Partido Popular a nivel nacional será algo del análisis políticos que les corresponderá a ustedes. A mí lo que me corresponde y en lo que estoy centrado día y noche es en trabajar codo con la Generalitat Valenciana y con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales para recuperar cuanto antes la normalidad. Nosotros no vamos a entrar en el debate de si quítate tú para ponerme yo, si... No, estamos a lo que estamos. Conviene recordar al señor Sánchez, a lo mejor se le ha olvidado que fue él el que dijo el otro día eso de, oiga, si necesitan algo que nos lo pidan. Que es un problema por el cual, además, yo creo recordar que ayer precisamente Alberto Núñez Feijóo lo que decía era, si de lo que se trata es de que no tengan que pedir nada, es decir, que haya un mando único para eso declarar estado de emergencia, que sea capaz de saber lo que se necesita y que no haya que tramitar ningún tipo de petición por el cauce burocrático de rigor. El que dijo, si necesitan algo que lo pidan, fue el presidente del gobierno. Tal vez se le ha olvidado cuando hace este tipo de consideraciones en voz alta, después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Siempre hay alguien que le recuerda que probablemente no fue la frase más afortunada. ¿Y quién ha sido la persona encargada de hacerlo? ¿Alguien de la oposición? No. Alguien que fue durante mucho tiempo presidente del gobierno y que, oh sorpresa, milita en el Partido Socialista Obrero Español. Se llama Felipe González Márquez. Yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten, yo no lo hubiera dicho. Entre otras cosas porque no me lo piden a mí, se lo piden al Estado español. Y el Estado español se articula en un poder central, repito, que no se centrifuga, lo que se hace es descentralizar, pero no centrifugar. Es una distinción que es útil, pero que es interesante. Es decir, una cosa es descentralizar y que por lo tanto las decisiones se tomen con más proximidad al ciudadano, y otra cosa es centrifugar, es decir, que se produzca una dispersión de tal manera que nadie toma el control de las cosas que se están haciendo. Eso es lo que yo interpreto que está diciendo el señor González Márquez, don Felipe González, que a mí me parece que en este caso concreto tiene bastante razón. Y me parece, vuelvo a repetir por cuarta vez, que el presidente del gobierno haría bien en recapacitar y en decir, oye, ¿por qué no reúnes, no sé, quién se lo tiene que decir, a Félix Bolaño, a la ministra portavoz, no tengo ni idea, a alguien, al jefe de su gabinete?
¿por qué no me haces una reunión con gente que me cuente la verdad? En vez de decir, en vez de reunirme siempre con gente que me da la razón y que dice que qué bien lo estoy haciendo todo, de ahí que me salga siempre un discurso en el que no hay absolutamente nada de autocrítica. Le vendría muy bien, desde mi punto de vista, al presidente del gobierno. Pero como les decía al principio, el presidente del gobierno no está hoy por la labor de la autocrítica en absoluto, sino que está por la labor de decir, aquí está el gobierno que yo presido para ayudar a todas las personas damnificadas. Y efectivamente, la parte del león de su comparecencia ante los medios de comunicación ha sido para anunciar un sinfín de medidas, ayudas directas además a las empresas y a las personas, a los hogares afectados, sin umbrales de renta. Les anuncio que el Gobierno de España procede a activar ayudas directas a los ciudadanos y a las empresas afectadas, con el menor papeleo posible y con la mayor celeridad y agilidad posible. Las hacemos universales, cuadruplicamos estas ayudas y, por tanto, sin umbrales de renta, todos los hogares afectados van a poder verse beneficiados de estas ayudas. Y para que no se quede en una consideración general, inconcreta, vamos a concretar qué tipo de ayudas son las que está contemplando el Gobierno para esas personas, para esos hogares afectados por la tragedia. En concreto, el Gobierno de España va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas y hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos o los enseres que se hayan visto afectados y perdidos. Hasta ahí la parte que hace referencia a los hogares, pero también quiere el señor presidente del gobierno que sepamos, todos los ciudadanos, que no solo van a ayudar a las empresas y a los hogares afectados, también a los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que... Llegan los Electric Freedom Days, la oportunidad que esperabas. Solo este mes, la mejor promoción del año. Hasta 10.000 euros de descuento en la gama 100% eléctrica, híbrida e híbrida enchufable en coches de entrega inmediata. Entra ya en jeep.es. Hacer frente a una serie de gastos porque hay muchos pueblos que están completamente devastados. Y dentro de esa devastación hay que diferenciar dos tipos de daños. Los daños, digamos, más urgentes, los daños o los gastos de emergencia y después los de las infraestructuras. Bueno, para los primeros, para los gastos de asuntos muy urgentes, para las emergencias, el gobierno, según Sánchez, se va a hacer cargo del 100% del dinero que se necesite. Les anuncio que el Gobierno de España va a pagar el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la Dana. Vamos a financiar todas las acciones que tengan que ver con la retirada del lodo, los escombros, los enseres inservibles, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles, el alojamiento y la manutención de los vecinos afectados. Y cuando hayamos alcanzado ese objetivo tendremos que hacernos frente o tendremos que encararnos con la segunda parte, que es restañar todos los daños que se hayan producido en las infraestructuras de las poblaciones que han sido más afectadas por esta dana. ¿Y qué va a hacer el gobierno en ese caso? Sufragar el 50% de lo que cueste. Vamos también a pagar hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar las instalaciones, las infraestructuras, tanto deportivas como carreteras, centros cívicos, centros culturales, en definitiva, el recuperar la normalidad y la cotidianidad de todos estos municipios. Pero hay más medidas, hay bastantes más medidas, muchas más medidas, hasta un total de 10.600 millones de euros. Leticia Vaquero. Un paquete de ayudas por valor de 10.600 millones de euros que aprueban, según Sánchez, gracias a la experiencia acumulada en otras crisis, como la pandemia o la erupción de La Palma. Ayudas a las que se sumará el poder acceder a una línea de créditos por valor de 5.000 millones a través del ICO, que no solo será para empresas como hasta ahora, sino también para los hogares afectados, que también podrán posponer el pago de sus hipotecas o créditos en caso de las pymes por 3 meses. Los hogares, además, estarán exentos de pagar el IBI, pero también al pedir documentos oficiales que se hayan perdido y al dar de baja sus vehículos. En este caso, con el objetivo de ir rápido. El Consorcio de Compensación de Seguros, que saben que depende del Ministerio de Economía del Gobierno de España, empezará a abonar mañana mismo, es decir, 7 días después de esta emergencia climática,
las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo. Indemnizaciones un 20% superiores al valor del vehículo anunciado. Habrá moratoria para los que pidieran pagar el IRPF de 2023 en 2 veces. En el caso de las pequeñas empresas, sepan que en menos de un mes empezarán a cobrar sus ayudas de entre 10.000 y 150.000 euros en función del volumen de su negocio. Los autónomos, 5.000 euros, y podrán suspender su trabajo recibiendo la prestación por cese de actividad por el valor del 70% de la base de cotización y sin periodo mínimo de cotización exigido. Las empresas que se acojan además a un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de las plantillas, pero solo hasta febrero. Bueno, 10.600 millones de euros. Y la pregunta es, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Porque de momento no tenemos presupuestos. Y aquí es donde viene ya una declaración que hoy ha suscrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos permite, perdonen que sea tan mal pensado, pues llegar a conclusiones bastante mal pensadas, valga la redundancia. El presidente del Gobierno tenía serias dificultades, como ustedes saben, para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y los presupuestos generales del Estado eran la herramienta de estabilidad que necesitaba para que se pudiera prolongar la legislatura sin que clamara al cielo, una situación de inestabilidad y de provisionalidad tan grande. Bueno, pues ahora resulta que el presidente del Gobierno tiene la gran oportunidad de dejar en muy mal lugar a todos aquellos partidos políticos que, con la que ha caído en Valencia y con el dinero que necesitamos para restañar los daños materiales que ha provocado la Dana valenciana, no quieran arrimar el hombro y sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Saquen ustedes su propia conclusión. Necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta Dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial. Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y por tanto, espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. A esto se le llama hacer de la necesidad de virtud, me da la sensación, pero bueno, tiempo tendremos de hablar también de esa circunstancia, pero ahí ha quedado el mensaje del presidente del Gobierno y me imagino que ahora los partidos políticos pues se estarán reuniendo a ver qué hacen, a ver si pagan el precio en términos de opinión pública que supondría decir yo voy a decir que no a unos presupuestos que son necesarios para que todas las personas que lo han pasado tan mal en la Dana reciban la ayuda que ha propuesto el Gobierno. Es un argumento complicado, para negociar. Ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Bueno, y luego hay una noticia que nos saca de la Dana, pero que hoy es de obligada referencia, porque saben ustedes que desde hace ya algunas horas se está empezando a votar en Estados Unidos a ver quién va a ser el próximo presidente norteamericano, si Kamala Harris o Donald Trump. Hay ya algunos estados que han comenzado a votar. Verónica Jorro. Estados como Connecticut, Nueva York, Maine o Virginia inauguran unas elecciones en las que los estadounidenses no han tenido que esperar necesariamente hasta este martes, ya que también han podido ejercer su derecho de sufragio de manera anticipada, bien mediante el voto presencial o por correo. Las encuestas no dan un claro ganador en el duelo entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, que se la juegan en gran medida en los estados bisagra, un puñado de zonas que no se inclinan claramente por ninguno de los dos grandes partidos y oscilan cada 4 años en función de las candidaturas concretas. Los primeros resultados se conocerán ya a última hora de la tarde, principios de la madrugada en España, y los medios actualizarán sus propias proyecciones, en virtud de las cuales el mapa se irá tiñendo de rojo o azul hasta que uno de los dos candidatos alcance el umbral de 270 compromisarios del colegio electoral y sea proclamado virtual vencedor. Bueno, pues es martes, es 5 de noviembre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar, como siempre, el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Estamos pendientes de otro de los pueblos castigados por la Dana, el de Letur, en Albacete, donde esta mañana han aparecido los restos mortales de una de las personas desaparecidas. El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha, Pedro Antonio Ruiz, ha anunciado que han identificado el cadáver en la Rambla, a tan solo 500 metros del centro urbano, aunque todavía quedan otras 3 personas por localizar que están desaparecidas desde el pasado 29 de octubre. María García.
Así es, el cuerpo encontrado esta mañana corresponde a los restos encontrados anoche en Letour. Se trata de Jonathan, uno de los 4 desaparecidos el pasado martes y que en el momento de la riada se encontraba junto a su esposa. Los restos humanos localizados anoche fueron encontrados a 500 metros de la Rambla por unidades caninas y tras realizar las pruebas de ADN en el Instituto Anatómico Forense de Madrid se ha podido comunicar a la familia su identificación. Escuchamos al delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos. Ha aparecido un cuerpo. Corresponden con el resto de esos restos. Son los de Jonathan, uno de los varones que estaban desaparecidos. El dispositivo de búsqueda se ha ampliado ahora con 17 máquinas, 6 unidades caninas y una unidad especializada en rescates acuáticos que operan desde la Rambla de Letour hasta el río Segura. La búsqueda se extiende para localizar a otras 3 personas que siguen desaparecidas, cubriendo un área extensa en caso de que el agua haya desplazado los restos. En clave política ha llegado la hora judicial del exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón. El juzgado de instrucción número 47 de Madrid le ha citado a declarar el próximo martes 12 de noviembre como investigado por un supuesto delito de agresión sexual denunciado por la actriz Elisa Mulia, que también ha sido citada en su caso el 7 de noviembre. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha citado el próximo 12 de noviembre a Íñigo Errejón para declarar como investigado por un presunto delito de agresión sexual. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el juez también ha acordado que la denunciante, la actriz Elisa Mulia, declare este jueves para ratificar su denuncia. En ella, Mulia relata hechos que tuvieron lugar una noche de finales de septiembre de 2021, cuando después de que llevaran aproximadamente un año hablando por redes sociales, el político, fundador de Podemos y exdiputado de Sumar, le invitó a la actriz a la presentación de su libro. Al terminar este evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y la actriz, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, invitó a acompañarla. Errejón aceptó y esa noche se produjeron los hechos denunciados, concretamente varios tocamientos sin el consentimiento de la actriz por parte de Errejón, que podían suponerle una pena de prisión de entre 1 y 5 años por un delito de agresión sexual. Y los problemas judiciales siguen cercando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado nuevamente la investigación iniciada al hermano del presidente, David Sánchez, al concluir que no existe vulneración de derechos fundamentales en la investigación que dirige la titular de Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma, para autorizar a la UCO a incautar los correos electrónicos en la Diputación de Badajoz de David Sánchez y de otros investigados para averiguar los implicados en la creación de un puesto de trabajo ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez. Recordamos que la magistrada le investiga por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude fiscal. Y hoy la Comisión de Nombramiento del Congreso de los Diputados ha empezado a examinar a los candidatos al Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Se ha hecho, eso sí, con polémica después de que PP y Vox propusieran horas antes de su celebración a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la suspensión de la comisión. La negativa de Armengol ha provocado la retirada de la portavoz popular, que abandonaba la sala en protesta por el hecho de seguir adelante con un asunto que a su juicio solo es urgente para un gobierno empeñado en colonizar todas las instituciones. Luis Colón. La portavoz del Partido Popular, Macarena Montesino, se retiró al inicio de la comisión consultiva de nombramientos tras la no suspensión del mismo. Debo mostrar mi desolación ante el hecho de que el Grupo Socialista y sus socios habituales tomasen la decisión de mantener a toda costa el pasado miércoles el pleno del decretazo, del asalto a Radio Televisión Española, en unas circunstancias de absoluta tragedia y destrucción. A quienes hoy colaboran en este atropello sin precedentes mientras España sufre una tragedia insoportable, la historia le recordará por sus actos. Por la comisión han pasado los diferentes candidatos como Mariano Muniesa de Podemos, Miquel Calçada de Junts, Sergi Sol de Esquerra, María Teresa Martín y Marta Rivas de Sumar, y las propuestas socialistas Esther de la Mata, directora de comunicación de Félix Bolaños, Angélica Rubio, directora del Plural.com, Mercedes de Pablos y Rosa León, todas afiliadas al Partido Socialista. Y Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que se abstenga de ejercer como fiscal del caso en el que se investiga a su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Así se recoge en un escrito que ha sido presentado hoy ante el Alto Tribunal. Sepan también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra la ley de amnistía, después de que el Grupo Parlamentario Popular solucionara algunos errores formales
formales en el escrito. Además, el Pleno del Tribunal ha rechazado apartar del debate sobre la amnistía al magistrado José María Macías, al que había recusado la Abogacía del Estado. Y más asuntos. Queda desierto el concierto para la renovación de Muface. Ya saben, la mutua sanitaria que da cobertura a 1,5 millones de funcionarios. Hoy terminaba el plazo para presentar las ofertas para los 2 próximos años, pero las 3 aseguradoras que daban cobertura hasta el momento, Asisa, DKV y Adeslas, han renunciado a ofrecer el servicio al considerar que la oferta del Gobierno es insuficiente para cubrir las pérdidas que genera este servicio. El Gobierno había aprobado una subida de la prima del 17,12%, la mayor de la historia. Sin embargo, para las aseguradoras sigue siendo insuficiente. Estas pedían un aumento de la prima de al menos un 38%. Muface ya ha convocado a los sindicatos a una reunión urgente el próximo jueves, día 7, y el presidente de CESIF, Miguel Borra, ha mostrado su preocupación y ha advertido del colapso que va a provocar esta situación en la sanidad pública. Como no se reconduzca, va a producirse un colapso en centros y hospitales por el trasvase de afiliados de Muface. Por eso, desde CESIF exigimos al ministro de Función Pública una reunión inmediata para que nos ofrezca una salida a esta situación. No vamos a permitir que nuestros funcionarios pierdan su derecho a la asistencia al Muface. Y el empleo ha sufrido una sacudida en el mes de octubre. Hoy hemos conocido que el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal se ha incrementado en casi 27.000 personas con respecto al mes anterior, lastrado por el sector servicios, lo que deja el total de desempleados en 2,6 millones, que son los mismos niveles que había en 2007. Son cifras muy preocupantes. Aún así, el Ministerio de Trabajo ha destacado que se trata de un incremento inferior a la media de este mes. Leticia Vaquero. El paro sube en todos los sectores, excepto en la construcción, con 26.700 parados más registrados en las oficinas públicas de empleo, un 1% más que en septiembre. Pero para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, es una buena noticia, porque el repunte es menor de lo habitual. Sube básicamente, insisto, no porque haya pérdida de puestos de trabajo, no porque el mercado de trabajo esté dejando fuera a gente, sino porque hay mucha gente incorporándose al mismo. Que en este mes de octubre el paro registrado haya subido en algo más de 26.000 personas es una magnífica noticia, una vez que la media, si quitamos los años de recuperación de la pandemia en 2021 y 2022, suele rondar las 64.000 personas. 2.600.000 parados, pero recordemos que en el paro registrado no cuentan ni las personas acogidas a un ERTE, que al finalizar septiembre eran 9.500, ni los fijos discontinuos en la inactividad. El paro, además, entre los jóvenes menores de 25 años sube en 8.300 personas y sigue liderando tristemente la tasa de paro juvenil europea con una tasa del 26,5%, mientras la afiliación ha subido en 134.000 personas hasta los 21.300.000 afiliados. Importante es fijarse también en los tipos de contrato que se han firmado en este mes de octubre, ya que más de la mitad, casi el 60% de los indefinidos son a tiempo parcial o fijos discontinuos. Y hoy los empresarios han confirmado su rechazo por unanimidad a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media que pretende aprobar el Gobierno. El Comité Ejecutivo Extraordinario de COE ha votado este martes en contra de la última oferta del Ministerio de Trabajo, que planteó ayudas directas de hasta 6.000 euros para pequeñas empresas de sectores como la hostelería y el comercio, y que ahora quedan en el aire tras el descuelgue de los empresarios de la negociación. Critican a los empresarios que la reducción de la jornada afectará especialmente a pymes y autónomos, que suponen un 98% del tejido productivo. Ahora Trabajo tendrá que pactar la medida solo con los sindicatos para llevarla después al Parlamento. Y en la crónica de sucesos terminamos contándoles que hoy la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sección del proceso contra 5 acusados por el caso de la muerte de Samuel Luiz, el joven fallecido tras una brutal paliza a las puertas de una discoteca el 3 de julio de 2021. Según han declarado este martes los médicos forenses encargados de la autopsia, el corazón del joven se paró al menos 6 veces tras la agresión que acabó con su vida. Maite Garrido. Un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, IMELGA, que intervino en la autopsia al cuerpo de Samuel Luiz, ha ratificado que falleció por golpes múltiples en el contexto de una agresión y que los mismos fueron sumando hasta provocar la muerte. Hablamos de lesiones acumulativas, ha resumido, para indicar que las que presentaba la víctima son compatibles con puñetazos y patadas. Entró en parada cardíaca en varias ocasiones en el lugar de los hechos cuando cae desplomado tras la paliza mortal en el Paseo Marítimo coruñés y posteriormente en la ambulancia y en el hospital. Añadir que entre las lesiones los expertos no encontraron ningún tipo de herida defensiva, por lo que han aclarado que durante la agresión no parece que se defendiera.
En casa de Herrero. Es Radio.